Clase número 5, vida generosa y abundante. Y el objetivo de esta clase es aprender cómo aplicar principios bíblicos para una vida de generosidad. Y primero que nada, tenemos que entender, creer, recibir que Dios es un Dios de abundancia. Juan 10:10, un versículo muy popular, muchos de nosotros lo conocemos. Esa es la mitad del versículo donde Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y entendemos que Dios es un Dios de abundancia y su voluntad para la humanidad desde el principio de la historia hasta el final es que experimentemos abundancia. Y si tú has abierto la Biblia, capítulo 1, donde la creación, Dios crea animales, plantas, todo lo que conocemos aquí en la tierra, vemos abundancia. Y cuando nos vamos al final de la historia, los últimos capítulos de Apocalipsis, vemos una vez más abundancia. Entonces, nuestro Dios es un Dios de abundancia. Lo podemos ver en la variedad de colores, de estilos, plantas. ¿Cuántas plantas no existen? ¿Cuántas flores no existen? ¿Cuántos animales? ¿Cuánta variedad de cosas? Dios no es un Dios tacaño ni de poquito, ¿verdad? Codo, como le decimos a veces. Dios es de abundancia y a Él le gusta dar en abundancia. El salmista decía: mi copa está rebosando. Como que Dios te llena la copa y te la sigue llenando, ¿verdad? Por si las moscas, quiere que esté rebosando todo el tiempo. Entonces, necesitamos creer que Dios es un Dios de abundancia. Y yo sé que el tema de abundancia, de generosidad, de finanzas, muchas veces ha causado mala fama en las iglesias. Tristemente, este tema ha sido abusado. Personas han manipulado, han abusado de este mensaje de la generosidad, del buen corazón de las personas. Pero no porque este mensaje ha sido mal usado, mal interpretado, quiere decir que no es verdadero. Es verdadero y es real. Nuestro Dios es un Dios de abundancia y Él desea que como sus hijos experimentemos su abundancia. La abundancia de Dios hacia su pueblo incluye el disfrutar de su abundante amor. ¿Tú crees que Dios quiere que disfrutes de su amor abundante o solamente de poquito su amor? Abundantemente, ¿verdad? Y de su abundante misericordia, así como también abundancia en provisión para nuestras vidas, ¿ok? Y también tristemente, durante las etapas de la historia de la iglesia, muchas veces se ha promovido que el ser espiritual es ser pobre o tener escasez. Esto es como que te hace más espiritual. Pero esto es contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña y vamos a ver un poquito más acerca de esto. Como buen pastor, Dios nos cuida y provee más que suficiente para nuestras diferentes necesidades. Y estamos hablando de provisión espiritual en nuestra alma y en nuestro cuerpo, material, financiera. Entonces, entendemos que el término abundancia como la provisión más que suficiente de Dios para que podamos cumplir con cada uno de los propósitos que Él nos ha llamado a llevar. Entonces, aquí está una clave, que cuando hablamos de abundancia, cuando hablamos de más que suficiente, nunca estamos hablando de una cantidad o de un límite, porque tu más que suficiente va a ser diferente al más que suficiente de otra persona. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? Dependiendo al propósito que tú tienes de parte de Dios. Por ejemplo, si yo te dijera: estoy creyendo, ¿verdad?, por cierta cantidad de dinero para el ministerio. Ok, dependiendo nuestras necesidades, dependiendo el número de personas, dependiendo la iglesia,
tú dices, ok, ¿verdad? Seguramente esto es lo que necesita la iglesia. Pero ¿cuántos han escuchado a otras personas decir, estamos orando por millones para nuestro ministerio? Y algunas veces la gente juzga, ay, ¿para qué piden millones? Pero no entienden que, por ejemplo, esos ministerios tienen televisión, tienen radio. Nosotros no tenemos televisión, así que no necesitamos millones cada semana para pagar a las redes de televisión. Pero hay ministerios que lo hacen porque su propósito es estar en la televisión, es tener un ministerio más internacional. Entonces, lo más que suficiente para ellos es diferente a lo más que suficiente para mí. ¿Me entiendes? Así que nosotros no podemos juzgar y decir, oh, eso es mucho, eso es menos. No, dependiendo tu propósito, tus necesidades, Dios va a proveer. Y vemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios proveyó del maná para su pueblo, este alimento milagroso, espiritual, ¿verdad? Divino que vino del cielo, Dios les decía, agarra conforme a tu necesidad. Si necesitas comer mucho, agarra mucho, pero si necesitas comer poquito, agarra poquito. Y dice que cada quien agarraba conforme a su necesidad y todos estaban satisfechos. Entonces te digo una vez más, decir abundante es relativo. Tal como cuando algunas personas, si tú vas a Walmart y ves un producto y puedes decir, wow, $5, ok, está un poco caro, ¿verdad? Porque lo puedo encontrar en otro lugar a $2. ¿Por qué? Porque dependiendo a nuestro nivel, el costo, lo que es caro, lo que es barato es relativo. Pero otra persona que tiene mucho más, viene a Walmart, $5 se le hace regalado. ¿Acaso no? Y nosotros podemos ir a una tienda así de lujo, ¿verdad? Como Neiman Marcus, que es Saks Fifth Avenue, no sé cuántos han ido a esas tiendas. Y ves algunos precios así como que, wow, se nos hace como que esto, ¿verdad? Es carísimo. Pero otra persona de otro nivel económico viene y se les hace como nada. Lo compran cada semana. No estamos aquí para juzgar. El que una persona tenga más o menos no es para nosotros juzgar que tenga que ser todo parejo, porque ni siquiera Dios da todo parejo. Aquí tenemos que poner atención porque en nuestra cultura se nos está promoviendo el socialismo, el comunismo como algo bíblico, y esto no es bíblico. Dios nos da oportunidades iguales a cada uno, pero después, conforme lo que tú hagas, tus talentos, tu diligencia, Dios te da recompensas, a unos menos, a otros más, y a otros hasta les quita porque están solamente perdiendo el tiempo y se lo da a otras personas. Entonces, atención, ¿verdad? Nuestro Dios, la Biblia no promueve una mentalidad socialista o comunista, ¿ok? Y Dios dice que conforme a tus talentos, conforme a tu diligencia, tú vas a ser recompensado. Él nunca dijo va a ser todo parejo. Te va a dar conforme a tus propósitos. Así que cree que Dios quiere proveer conforme a tus propósitos. Te propusiste en ese año hacer una extensión, una renovación en tu casa. Créele a Dios por provisión, que te va a proveer extra para esa renovación. Y el próximo año que no haya renovación, entonces solamente vas a tener lo suficiente para mantener tu casa. Pero no tengas temor de creer que Dios quiere proveerte en abundancia, porque Él es un buen pastor y Él es un buen padre. Y confiando en la provisión de Dios, podemos vivir una vida generosa y de propósito sin temor a la escasez. ¿Tú crees que Dios desea que vivas temiendo no tener suficiente? Dios no quiere que temas y Dios quiere proveerte. Dios es un buen padre y tú, si me vieras el día de hoy, ¿verdad? Con mi ropa, mi maquillaje y mi carro y arreglada, tratando de estar presentable. Y si vieras a mis hijos con ropa rota y sin zapatos y sin cortes de cabello, y tú dirías, bueno, esta mamá qué irresponsable. ¿Me juzgarías de irresponsable? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mis hijos me representan. Mis hijos representan qué tipo de padre, madre soy.
Y Dios no quiere que sus hijos representen algo que Él no es. Dios es un Dios de abundancia, es un buen padre y Él quiere que sus hijos estén bien representados, porque nuestro ejemplo de provisión representa a nuestro Padre, ¿ok? Después, el siguiente tema es: amamos dar y vivimos para dar. Dios es un Dios generoso y debido a que participamos de su naturaleza divina, el dar generosamente es parte de nuestra naturaleza. La palabra dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Y ahorita no tengo los versículos, están en tus notas. Cuando recibas las notas, allí están todos los versículos que respaldan todos estos puntos, ¿ok? Pero la palabra nos dice que participamos de la misma naturaleza de Dios. Y si nuestro Dios es generoso, entonces nuestra propia naturaleza es de generosidad. Dar de nuestro tiempo, talentos y tesoros es más fácil cuando nos hemos entregado a nosotros mismos a Dios. Cuando le entrego mi vida a Dios, entonces dar de mi tiempo y de mis talentos y de mis finanzas es como consecuencia de lo que yo ya le entregué a Dios. Pero si yo no me he dado a Dios, entonces me va a costar trabajo darle las cosas que tengo. Dar de nuestras finanzas nos ayuda a confiar en Dios y a ponerlo siempre primero en nuestras vidas. Y nuestros billetes de dólares, ¿verdad? Dicen, en Dios confiamos. Entonces, cada vez que quieras acaparar ese dinero, ese dólar, recuerda que ese mismo dinero te está diciendo que en Dios está tu confianza, no en tu dinero, ¿ok? Dar nos recuerda que todo lo que tenemos nos lo dio Dios. Y a veces se nos olvida. A veces decimos, es que yo trabajé bien duro y esto es mío y me lo merezco. Y probablemente trabajaste muy duro y probablemente sudaste la gota gorda. Pero últimamente, ¿de quién te proveyó ese trabajo? ¿Y quién te dio la salud para trabajar? ¿Y quién te dio el aliento para levantarte cada mañana? Entonces, todo lo que tenemos, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. Dar es una oportunidad para expresar nuestro amor y gratitud al Señor. Cuando tú entiendes que Dios te ha dado tanto, te ha dado perdón, vida nueva, misericordia, salvación, todo un futuro asegurado en su presencia, muchas veces lo que tú quieres es dar de regreso. ¿Acaso no? Cuando una persona te ha tratado súper bien y te ha hecho muchos favores, nuestra naturaleza es querer compensar, es querer dar de regreso. Y el salmista tenía esta necesidad de que él reconoció de que Dios le había dado tanto y dice, Dios, ¿qué puedo hacer para pagarte de regreso todo lo que has hecho por mí? Entonces, cuando recibimos creyendo que viene de Dios, la actitud de nuestro corazón va a ser querer dar de regreso a Dios. Y esta frase, conócela, memorízala, acuérdate. Esta es una verdad. Tú puedes dar sin amar, pero tú no puedes amar sin dar. Tú puedes dar. Te piden que des algo para la cooperación para la escuela de tus hijos y órale, pues aquí está, ¿verdad? Y nada de emoción, de cariño. Podemos dar. Damos de nuestros impuestos. ¿Cuántos les aman dar los impuestos? No, damos sin amar. Damos. Pero tú no puedes amar algo sin dar. Si tú amas aún a tu perrito, tú vas a querer darle algo a tu perrito, darle tu atención, darle tus caricias, ¿verdad? Comprarle cosas, juguetes. Apenas compramos unos pescados para nuestra pecera que tenemos en la casa. Bien caros los pescados. Y ahí estamos en la caja registradora, mis hijos con sus bolsas de plástico de pescaditos, ¿verdad?
Y vi después personas en la línea listas para pagar y personas con bolsas de comida para los perros. Y dije, ay, qué humanos tan chistosos somos, que gastamos tanto dinero en animales que ni se enteran de lo que hacemos por ellos, ni nos dan las gracias. Pescados que pueden vivir un mes y al rato ya se murieron. Y yo dije, qué chistoso, ¿verdad? Que en lo que amamos, damos. Jesús dijo, ¿verdad? Donde está tu tesoro, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, si podemos dar en cosas que parecieran insignificantes, ¿cuánto más si amamos a Dios, si amamos su reino, si amamos su iglesia? No vamos a ser dadores en ello. ¿Correcto? Ok. Dar es el plan maestro para bendecir nuestras finanzas. Y dar nos proporciona como canales para que Dios bendiga a otros a través de nosotros. Déjame decirte que hay un don espiritual que la palabra le llama el don de dar. Y hay gente que tiene este don, donde estas personas son bendecidas financieramente, pero la razón por la que son financieramente bendecidas constantemente es porque estas personas constantemente están dando dinero. Y dan y ayudan y sirven, y entonces se convierten en canales de la provisión de Dios. Tú quieres ser un canal de ello. No queremos ser estanques donde se nos da, pero no sale nada. ¿Qué sucede con un estanque? El agua se pudre, el agua se hace sucia. Lo que es bueno es como un río, ¿verdad? Donde agua entra y agua sale, y el agua siempre está fresca. Entonces queremos ser canales de la bendición de Dios. No acaparar todo lo que recibimos, sino darlo creyendo que Dios nos va a continuar dando. Jesús dijo que para ser sus discípulos debemos estar dispuestos a dejarlo todo. Y todo incluye nuestras posesiones. Si tenemos una posesión que no podemos soltar, probablemente no sea una posesión. Tú no la posees, sino que eso te posee. Si tienes algo que tú dices, jamás puedo perderlo, ya sea una persona, ya sea tus hijos, ya sea tu pareja, no puedo vivir sin ello. No, lo único que tú no puedes vivir es sin Dios. Todo lo demás tenemos que ser libres, no que lo dejes, ¿verdad? Pero en tu corazón no acapararlo como un ídolo. Y cuando tienes algo que no puedes soltarlo, entonces no lo tienes. Eso te tiene a ti. Y tenemos que aprender a soltar, abrir las manos y soltar. Dar es un antídoto contra la avaricia y el materialismo. Si tú piensas que te estás yendo un poquito al área materialista, que en esta cultura todos, dile al vecino todos tenemos que cuidarnos, porque constantemente estamos siendo bombardeados en que compremos cosas, en que compres toda la decoración nueva para tu casa de Amazon, ¿verdad? Todas las influencers te están diciendo que ya hay un producto nuevo para la cocina, para el baño, de maquillaje, de ropa. Constantemente nuestra cultura te está diciendo, compra, necesitas esto, necesitas aquello. Y al rato tenemos tanto que no nos cabe en nuestras casas, y andamos pagando miles de dólares en una bodega, llenando cosas que ni utilizamos. Al rato se nos olvida que allí están cosas viejas, cosas rotas, y andas pagando renta de una bodega por cosas que tienes extras, porque nos hemos convertido en una cultura bien materialista. Entonces, haz un garage, deshazte de muchas cosas, no lo necesitas todo. Y deja de andar pagando, ¿verdad?, en bodegas que no necesitas, ¿ok? Pero ¿quieres un antídoto para el materialismo? ¿Quieres un antídoto para la avaricia? Suelta, empieza a soltar, empieza a regalar cosas que tengas, ropa, zapatos, trastes. Y si están ya bien feos, ya rotos, mejor tíralos, ¿ok?
Tira las cosas. Tú no necesitas guardar todos los plásticos de la crema o todas las bolsas del súper. Deshazte de todas esas cosas. Siempre el temor de que ay, es que a lo mejor las necesito. Tienes 50,000 en la alacena, no las necesitas todas. Deshazte de esas cosas. Deshazte de la avaricia y el materialismo. ¿Ok? ¿Cómo? Da. Muchas veces dalo a la basura o dalo a otras personas, pero suelta de ello. Dar también es una inversión en la eternidad. Aquí damos y muchas veces recibimos cosecha de regreso. La palabra nos da una promesa de que mientras damos se nos va a dar de regreso. Pero también mientras damos, la palabra dice que estamos acumulando tesoros en el cielo. Así que aprendamos a invertir para la vida venidera. Y para Dios, el dar es importante. Y este es un dato bíblico súper interesante, que en la Biblia la palabra creer se utiliza 272 veces. La palabra orar, unas 371. La palabra amor, 714. Pero la palabra dar en la Biblia se utiliza como unas 2,100 y tantos veces. Dime si el dar no es importante para Dios, un tema importante en la Biblia. Ok, ahora vamos a ver lo que son las ofrendas. Y las ofrendas es principalmente la manera en que Dios nos pide que lo honremos, lo adoremos y operamos en fe. 1 Corintios 16:2 dice: el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Ellos estaban tratando de juntar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y el apóstol él como que empezó este principio donde dijo, ok, en lugar de tratar de juntarlo todo de golpe, dice, haz esto. Cada domingo, cada vez que vas a la iglesia, prepara según lo que ganaste, según lo que has prosperado, y entonces empieza a dar tu ofrenda cada domingo, cada semana. Y en cuanto a las ofrendas, Dios nos ordena llevar ofrendas a su templo, que es la iglesia local, para apoyar el ministerio de la iglesia. Y esto es desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿ok? La iglesia es una asociación civil, es una asociación no lucrativa. Entonces, aquí no tenemos un producto que vendemos, aquí no tenemos, ¿verdad?, dinero que hacemos nosotros. Por lo tanto, requerimos que los creyentes aporten financieramente para el sustento de la iglesia, porque aunque somos iglesia y servimos al Señor, el gobierno aún nos pide, y las compañías, que paguemos la electricidad y el aire y el agua. Entonces podríamos decir, ¿verdad? No, pero es que nosotros somos iglesia, y las compañías dicen, pues seas iglesia o no, utilizas agua, utilizas electricidad, entonces hay costos, hay costos. Pero los hijos de Dios, somos los que proporcionamos para la iglesia. Jesús estaba tan interesado en las ofrendas que observaba lo que la gente daba. Y este versículo apenas lo vimos durante la última semana de Jesús aquí en la tierra, y vimos que esa última semana Jesús en el templo se para, dice, enfrente del lugar donde daban ofrendas. Ahora, imagínate, si yo me parara junto a los buzones de ofrenda y me pusiera a ir para ver cuánto das o si das, muchos me juzgarían y seguramente pondrían en Facebook y en verdad, ay, esta pastora tan interesada, esta pastora, ¿verdad?, se para ahí a un lado de las ofrendas para ver lo que ve lo que la gente da. Pero ¿qué crees? Jesús hizo eso. Jesús se paró a un lado, enfrente de donde se daban las ofrendas, y dice que él observaba lo que la gente daba. Y me imagino que nada más les hacía caras, ¿verdad? Como que
eso no es tienes más, y es como que, Pero él observaba, a Jesús le interesa cuánto damos, pero más que nada le interesa la actitud con la que damos. Y vemos que una mujer dio bien poquito en cantidad, pero en proporción, en porcentaje, lo dio todo lo que tenía. Entonces, nunca es acerca de la cantidad, es acerca de la actitud de nuestro corazón. Pero a Dios le interesa cuánto damos y cómo damos. Al dar ofrendas le mostramos a Dios y a nosotros mismos que no amamos el dinero. Déjame decirte, el dinero no es malo. El dinero no es la raíz de toda maldad. El amor al dinero es la raíz de toda maldad. Y personas que tienen mucho dinero no quiere decir que aman el dinero. Tú puedes tener mucho dinero y no amar el dinero. Y tú puedes tener nada de dinero y amar el dinero. Entonces, el amar el dinero no quiere decir si lo tienes o no. Tú puedes amar el dinero, tengas o no tengas, o tú puedes no amar el dinero, tengas o no tengas. Es la actitud del corazón. Damos ofrendas como una muestra de nuestra generosidad, fe, acción de gracias, adoración, honor y obediencia a Dios. Y la cantidad de nuestra ofrenda está determinada por nuestra generosidad y lo que nos proponemos en nuestro corazón. Entonces, no hay una cantidad, es lo que tú te propones en tu corazón conforme a lo que tú has ganado, has trabajado. Pero más que nada, te digo, es la intención del corazón. Y las ofrendas deben hacerse con un corazón alegre, porque no estamos perdiendo nada, estamos ganando mucho. Cuando yo doy ofrenda, no tengo que estar triste, ¿verdad? Así que, ahí se van mis $20. Lo que pude haber hecho con esos $20. No. Es creer, esos $20 es una inversión en el reino de Dios. Estoy ganando mucho, estoy obedeciendo, estoy creyendo a Dios, estoy operando en fe, estoy creciendo aún en fe. Más va a venir de regreso y además estoy haciendo una inversión eterna. Entonces, estoy ganando mucho en lugar de perder algo. La pregunta de todo creyente, ¿verdad? En este tiempo, diezmar. ¿Qué significa? Los cristianos debemos de diezmar. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, vamos a ver esto, ¿ok? La palabra diezmar, la palabra diezmo significa la 10ª parte o el 10%. Y a través de un sacerdote, en toda la historia de la iglesia, de la humanidad, desde el Antiguo Testamento, la gente presentaba su diezmo a Dios como una muestra de adoración, de gratitud, de lealtad, de obediencia y de honor. Entonces la presentaban por medio de un sacerdote. Ahora, esto es bien interesante. Tú tienes que conocerlo. En la Biblia encontramos 2 sistemas bajo los cuales personas han diezmado a Dios. El primer es el orden de Melquisedec. Este es una figura rey sacerdote. Y el segundo sistema es el orden de Aarón o el sacerdocio levítico. ¿Ok? Entonces, hay 2 sistemas con los que la gente ha dado el diezmo durante toda la historia. Bajo el orden de Melquisedec, establecido antes de la ley mosaica y continuando después de ella, el diezmo es voluntario sin necesidad de un mandamiento, ¿ok? Entonces, antes de que hubiera la ley, antes de que Moisés naciera, tenemos la historia de Abraham y vemos que Abraham, él creyó a Dios, él fue guiado por Dios para empezar a la nación de Israel. Y Abraham le entregó los diezmos a un sacerdote conocido como Melquisedec. Entonces, este sacerdote recibió los diezmos de Abraham, lo bendijo de regreso y Abraham fue prosperado. Esto es antes de la ley, antes de que haya un mandamiento de diezmar. Y en este sistema,
el diezmo es voluntario. Di conmigo voluntario. El diezmo es voluntario y no necesitas un mandamiento para diezmar. Bajo el orden de Melquisedec, el sacerdote recibe los diezmos y bendice al diezmador. ¿Ok? Entonces, Abraham diezma, Jacob diezma, Isaac diezma. Aquí no hay un mandamiento. Ellos simplemente quisieron dar su diezmo a Dios y Dios los bendice de regreso. La palabra nos dice que Melquisedec representa a Jesús. Y ahora, si tú lees Hebreos, cuando recibas las notas vas a ver todos los versículos que hablan acerca de esta verdad. Jesús es el rey sacerdote de nuestra vida, dice para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Es Jesús tu rey sacerdote? ¿Verdad? Entonces, Jesús como rey sacerdote todavía recibe diezmos hoy. Y aquí está el versículo de Hebreos 4, 7, déjame checar mis notas. Hebreos 7, 8, donde dice que aquí ciertamente los hombres mortales reciben el diezmo. Dice, pero allí, en el cielo, dice, lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, estamos hablando de que Jesús todavía sigue recibiendo diezmos el día de hoy. Este es el orden de Melquisedec. Y después, bajo el orden de Aarón, establecido por la ley mosaica y finalizado con el sacrificio de Jesús en la cruz, el diezmo es un mandamiento a obedecer. Esto es para la gente que vivía en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel solamente durante el tiempo de la ley. A ellos se les dio un mandamiento de diezmar. Eso es parte de la ley mosaica. El sacerdote recibía los diezmos y a cambio bendecía al diezmador. Y los creyentes nacidos de nuevo no estamos sujetos a esta ley. ¿Ok? Entonces, nosotros no estamos sujetos a los mandamientos de la ley mosaica. Por lo tanto, nosotros no diezmamos por un mandamiento. Si las personas y los creyentes quieren diezmar a Dios, esto es voluntariamente. ¿Por qué? Porque reconocemos que si Jesús es mi rey sacerdote, voy a diezmar a Él. Pero no hay un mandamiento que diga que tienes que diezmar, porque el mandamiento era para el pueblo de Israel. Personalmente, nuestra iglesia es una iglesia diezmadora. Reconocemos que como hijos, Jesús es nuestro rey sacerdote, entonces seguimos diezmando. Creemos en la bendición de diezmar, creemos que en las promesas del diezmador, pero no te voy a decir que es parte de la ley mosaica. Simplemente lo hacemos bajo el sistema de Jesús siendo nuestro rey sacerdote. Mateo 6:21. Jesús dijo, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. El diezmo es una cuestión del corazón, no de la cartera. El principal interés de Dios es siempre tu corazón. Dios no está interesado en la cantidad, en cuánto das, en qué porcentaje. Dios está interesado en tu corazón. Y con Jesús como nuestro rey sacerdote, reconocemos que dar el 10% de nuestros ingresos es el estándar bíblico de dar para los creyentes. Y una vez más, el diezmo es voluntario. Si tú quieres honrar a Dios con tu 10%, yo te sugiero que lo hagas. ¿Por qué? Déjame decirte por qué. El diezmo es la manera en que Dios financia a su iglesia. En Iglesia Love Life practicamos el diezmo para el sostén de la iglesia y para el sostén del reino de Dios. Como miembros
de Iglesia Love Life, es nuestra responsabilidad dar y apoyar el trabajo de la iglesia. Conozco personas que ellos dicen, yo no doy el diezmo, pero yo doy solamente ofrendas y sus ofrendas son como el 20%. Entonces van mucho más allá del diezmo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ahora se trata de la actitud de tu corazón, el vivir generosamente, el querer aportar al reino de Dios. Al diezmar, apoyamos a nuestra iglesia hogar, y apoyar a nuestra iglesia hogar es apoyar el corazón de Dios. Y esto, la mayoría de ustedes que son diezmadores pueden testificar que el diezmo es como si dieras un seguro para tu 90%. Y cuando tú das ese 10%, tu 90% está como seguro. Y déjame decirte que muchas personas, este tema es un poco incómodo, yo lo entiendo, porque cuando hablamos de dinero y de dieta, así como que, ¿verdad? Se pone más incómoda la cosa, porque estamos hablando de temas cercanos a tu corazón. Pero al mismo tiempo, las personas que damos, nos encanta hablar acerca de estos temas, porque aprendemos más y más revelación viene y esto es algo que practicamos, participamos, entonces no es incómodo para ello. Pero si te sientes incómodo, déjame decirte, no hay ninguna condenación, ¿ok? Simplemente es mi responsabilidad enseñarte la palabra. Y si tú quieres vivir una vida de abundancia, tú quieres aprender los principios de generosidad, porque solamente con estos principios tú experimentas la abundancia de Dios. El principio universal del diezmo es que puedes hacer más en tu vida con el 90% que lo que pudieras hacer con el 100%. Y esto es una realidad. He conocido a personas que antes no daban su diezmo, aprenden del diezmo y les alcanzaba antes, ¿verdad? Y decían, ¿cómo voy a dar mi diezmo? Y empiezan a dar el diezmo y al rato no entienden cómo con aparente menos dinero puedes hacer más y puedes tener más y te dura más. ¿Cuántos pueden testificar de ello? Yo lo sé, yo sé que muchos de ustedes pueden testificar de ello. Entonces, este es un principio de Dios. No lo explicamos cómo. En nuestras matemáticas, 1 menos 1 es 0. Pero en las matemáticas de Dios, 1 menos 1 es más abundancia. Así como que, wow, no lo entiendo. Las personas que con amor dan diezmos y ofrendas a Dios, descubren que lo que les queda les rinde mucho más y trae mayores bendiciones. Y en Malaquías, unos versículos donde nos muestran promesas para los que diezman. Una vez más, el diezmo no es un mandamiento de acuerdo a la ley mosaica para los creyentes, pero las promesas de Dios siguen y permanecen. Y Dios dice que las personas que diezman, Dios promete abrir las ventanas de los cielos, derramar su bendición sobre ellas. Dios promete reprender al devorador por causa de ellas. Y Dios promete que sus vidas bendecidas serán un testimonio para los demás. Y entonces nos tomamos de estas promesas. Y para terminar, algunas cosas que tener en cuenta cuando das, ya sea tu ofrenda o tu diezmo. Y esto es 2 Corintios 8, 7 y 8. Dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Dice, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. Una vez más, el apóstol Pablo está ayudando a esta iglesia de Corintio a dar y dice, yo sé que ustedes quieren dar. Dice, no solamente lo den de palabra, sino háganlo. Dice, pon a prueba tu fe.
y sé hacedor de la palabra. Cada vez que te prepares para dar tus diezmos y tus ofrendas, medita, recuerda, cree, visualiza, confiesa en estas verdades. Y cuando vayas a dar tu diezmo, tu ofrenda, reconoce, dar me hace como Dios y me acerca a Él. Dar fortalece mi fe. Dar me posiciona de regreso, me posiciona para recibir de regreso y en multiplicación. Y dar me bendice de regreso y también me trae gran satisfacción. Esto es como un hecho científico, lo puedes hacer Google, pero ¿sabías que cuando haces una buena obra o cuando das generosamente, en tu cerebro estas químicos se encienden y te hacen sentir bien? Como cuando te comes un dulce y te hace sentir bien, de la misma manera el dar te hace sentir bien. Entonces, ser generoso te ayuda, ¿verdad?, en contra de la depresión y en contra del sentirte todo apachurrado. Da y te va a ayudar a sentirte bien aún físicamente. ¿Aprendiste algo? ¿Sí? ¿Deseas vivir una vida generosa? Porque nuestro Dios es un Dios generoso. Te voy a hacer un examen. No te voy a hacer un examen. Vamos a ver las preguntas de repaso. A ver qué tanto te acuerdas. A ver, vamos a checar tu memoria. ¿Qué tanto te acuerdas de lo que hablamos? ¿Ok? Repaso. ¿Cómo concluimos que Dios es un Dios de abundancia? ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo mirar a la creación? Mirar a la creación. ¿Cuántas estrellas hay en el firmamento? Innumerables, ¿verdad? Dios es un Dios de abundancia. En inglés está la frase de que, ay, eres muy extra. Y a veces pienso, Dios, tú eres muy extra. Dios, tú te pasas de extravagante, de generoso. Ok, entonces la creación nos muestra la naturaleza de Dios. ¿Cómo podemos describir la abundancia? ¿La describimos conforme a una cantidad o la describimos conforme a, ¿cómo? Más que suficiente. Sí, podemos describir la abundancia como la provisión de Dios más que suficiente para realizar cualquier propósito que tengamos. ¿Ok? Por ejemplo, con un bebé nuevo, ¿cuántos saben que necesitas muchísimos pañales? Podemos creer que Dios va a proveer más que suficiente para esos nuevos pañales. Pero si tú no tienes un bebé, entonces tú no vas a recibir más que suficiente para pañales. ¿Por qué? Porque no los necesitas. Dios va a proveer más que suficiente conforme al propósito que tienes. Y yo no me voy a poner bien celosa, ¿verdad? Dios, no me estás dando dinero para pañales. Yo no necesito pañales, no tengo bebés en mi casa. Entonces, pero me gozo cuando Dios provee más que suficiente conforme a los propósitos de cada persona. Ok. ¿Cuál es la manera tangible de expresar nuestro amor a Dios y a los demás? Dar. Bien fácil. Dar es el antídoto contra la avaricia y el materialismo. Muy buena memoria. Pusieron mucha atención. ¿Qué tipo de actitud debemos tener al dar? Alegres, excelente. ¿Qué significa la palabra diezmo? 10%. Y por último, ¿qué debemos esperar cuando damos? Recibir multiplicado y en abundancia. Yo sé que mucha gente te dice, ay, tú estás dando por puro interés. Sí, Dios me dijo que dé con puro interés. Pero ¿por qué eres tan interesado? ¿Por qué das para recibir? Porque Dios nos dijo, Él dijo, da y se te dará. Medida buena, abundante, rebosante, ¿verdad? Vas a tener. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Que Dios dio a su Hijo para recibir muchos más hijos. Entonces, el dar para recibir no es malo. Estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Padre. Dios sembró para recibir una cosecha de regreso.
Y nosotros cuando damos, estamos sembrando, estamos honrando a Dios, estamos obedeciéndolo. Y pudiéramos decir, Dios, no necesitas darme de regreso porque lo que te doy es una parte de mi gratitud. Pero Dios es un Dios de abundancia y no podemos darle a Dios más de lo que Él nos da de regreso. Gloria a Dios. Entonces vamos a vivir vidas generosas. Y nuestro verso clave, verso de tarea para esta semana es 2 Corintios 9:8. Este es un versículo que yo me he aferrado a él, lo creo, lo confieso. Dice, Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre, digan conmigo siempre tengan lo suficiente para ustedes y para que puedan ayudar generosamente en toda buena obra. Y tú me has escuchado muchos testimonios donde en ocasiones pareciera que no tengo y digo, Dios, no, tú siempre me das más que suficiente para toda buena obra. ¿Y qué crees? Siempre termino teniendo más que suficiente para toda buena obra. Define buena obra. Cualquier cosa que necesito que sea una buena obra, Dios va a proveer más que suficiente.